Bueno, que eso, que muchas gracias por que estéis aquí, por acudir. Hemos seleccionado dos partes que nos parecían no más importantes, pero sí que vosotros teníais más dudas. Entonces, esta escuela de familias, esta primera escuela, vamos a trabajar sobre la gestión del trabajo y la gestión emocional, ¿vale? Primera parte. Bueno, y esperamos que esta presentación pues, nos pueda ayudar en este momento que estamos viviendo. Todo es tan difícil y tan complicado y que, bueno, pues nos empezamos a reinventar. Pues, a ver, ya está. Perdonad, es que al principio puede que salga así un poco parado porque ya está. Os quería presentar a los componentes, que no os los he presentado, que estoy a tres bandas dándole a los enlaces y todo. De las personas que vamos a participar en esta charla, somos los componentes del departamento. Bueno, pues tenemos a Carlos. Buenas tardes. A Nieves. Hola a todos. A Paulino. Buenas tardes, soy Paulino, el orientador de tercero de primaria. Y a María. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Últimamente nos habéis visto en otra situación un poco más divertida. Bueno, pues comenzamos lo que os decía, con la gestión del trabajo. Vale. Bueno, empezamos por este primer bloque, que es la gestión del trabajo, que en la revisión de los cuestionarios que rellenasteis, pues aparecía como vuestra primera gran preocupación, ¿no? Permanecer de forma indefinida y obligada en casa provoca, y es normal, que muchas familias nos podamos sentir desbordadas por la situación y por el exceso de trabajo. De manera repentina han aparecido cambios organizativos que implican la multiplicación de tareas, la inclusión de otras tareas nuevas y la atención simultánea a diferentes obligaciones en la familia y en el hogar. La escasez de tiempo, esa simultaneidad de tareas y las dificultades de concentración son frecuentes ante este desbordamiento provocado por el teletrabajo de uno o varios miembros de la familia, el cuidado de los hijos, la realización de las tareas escolares, la limpieza del hogar, la preparación de comidas, la organización del ocio, estar pendiente de otros seres queridos y otras muchas tareas que han ido apareciendo. Incluso el uso de los espacios se convierte igualmente en un reto de adaptación por parte de las familias. Ante toda esta situación es normal sentir preocupación, sentir ansiedad y, por supuesto, sentir estrés, debido a cierta desorganización y falta de control. Todo ello se convierte en un auténtico reto. Efectivamente, trabajar con niños o niñas hoy en casa es un reto y podríamos establecer unos principios generales para afrontar este reto. En primer lugar, dependiendo de la edad de los niños, podemos y debemos, creo, contarles, por supuesto, con un vocabulario adaptado a su edad, que papá y mamá en estos momentos tienen que trabajar y que al igual que ellos hacen sus tareas, necesitamos que todos colaboremos para que las cosas salgan bien adelante. Como esto es una situación muy excepcional, tenemos que entender que no todo puede salir perfecto y que es necesario que despleguemos nuestra paciencia, como decía Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. También podemos hacer actividades con los niños que en condiciones normales no haríamos dentro de la casa, pero que en este momento son necesarias para poder consumir parte de su energía. Hacer gincanas, hacer bailes, hacer juegos, saltar. Y también tenemos que acomodar los espacios del hogar para que las puedan realizar. Como estamos todos juntos y a la vez en casa, debemos organizar las tareas y ocasionalmente delegar en otros miembros de la familia para repartirlas y para poder desconectar unos minutos. Es imprescindible que transmitamos la sensación de que somos un equipo y de que nos necesitamos unos a otros para que las cosas lleguen a buen término. Los nervios y los miedos pueden aflorar, por supuesto. Podemos incluso llegar a estar incómodos en casa, pero nos debemos proponer como objetivo no quejarnos o hacerlo lo menos posible y valorar que somos en este momento unos privilegiados,
Si a pesar de todo los conflictos aparecen, más adelante veremos cómo lidiar con ellos. Bueno, pues una de las cosas para sobrellevar esto es un poco aprender a ser flexible, ¿vale? Dentro de esta gestión del trabajo, tal y como nos enfrentamos, pues es muy importante que nos aceptemos a nosotros mismos nuestra capacidad y que veamos pues cómo podemos llevarla. Entonces, ahora mismo nos puede generar cierta inseguridad no poder hacer una sesión de trabajo completa, aunque en muchos casos esto está resultando al revés, porque realmente estamos casi conectados todo el día mediante el correo electrónico, una llamada, ¿vale? Pero sí que estamos sintiendo ese miedo. Tenemos miedo hacia la pérdida del trabajo, hacia la efectividad, hacia mostrar a nuestros responsables pues, que el trabajo está realizado adecuadamente. Digamos que queremos llegar a todo, ¿vale? Esta sensación es muy mal aliado, porque realmente todos estamos un poco en la misma situación y ahí, bueno, pues la comprensión empresarial es muy necesaria en este momento, pues indicar a nuestros responsables, a las empresas, pues nuestras inquietudes y nuestras necesidades. No es lo mismo trabajar en una oficina que bueno, incluso hemos tenido que cambiar un poco el espacio para adaptarnos a estas necesidades ahora. Entonces, es explicarles y eliminar cierta presión, ¿vale? Habrá días en los que nos encontremos que seamos más productivos que otros, no pasa nada, es normal. Existen momentos en que nuestras circunstancias no son las mismas y de que todos, pues al final, no tenemos todos los días las mismas fuerzas. De la misma forma, os ponía aquí, para tener una buena perspectiva de nuestro trabajo, es importante marcarnos unos objetivos alcanzables. Antes de que nos pongamos en marcha el día que vamos tomaturullados, pues marcarnos esos objetivos que vamos a realizar durante el día. Unos objetivos mínimos, que se puedan llevar a cabo, que sean realistas, pues, para que nos den un sentimiento de competencia al final del día. ¿Que después conseguimos más? Fenomenal, nos sentiremos mucho mejor. Pero si desde el principio del día nos marcamos unos objetivos muy inalcanzables, nos frustraremos aún más. Y para conseguir esos objetivos que comenta Itziar, necesitamos también transmitiros otra idea importante, que es establecer rutinas. Las rutinas nos estructuran, nos organizan, nos dan orden y nos generan tranquilidad también, ¿no? En estos momentos de tanto cambio de rutina, quizá. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que intentar que haya la menor alteración de estas rutinas, que cambien poco o que las intentamos llevar del mismo modo que lo hacíamos antes. Por eso, hay dos rutinas estrella, que van a ser la alimentación, el horario de desayuno, de comida, de cena, y el sueño, que también es otra rutina estrella que tenemos y que tenemos que aplicarnos a nosotros mismos y a nuestros familiares, que nos van a ayudar a regular un poco nuestros ritmos. Todas estas rutinas nos van a dar seguridad, nos van a reducir la incertidumbre que nos puede producir la inquietud del día a día, ¿vale? Y nos van a anticipar toda esa información que necesitamos. Entonces, en la medida de lo posible, como hemos marcado aquí, pues tenemos que trabajar, cocinar, seguir limpiando, poner la lavadora, jugar y demás, ¿no? Y ayudar a hacer los deberes. Lo que pasa es que todo ha cambiado, pero debemos intentar pues mantenerlas en la medida de nuestras posibilidades y de cada realidad de cada familia. Por eso también es importante, a continuación, que fijemos unos límites en nuestro horario de trabajo, ¿no? Ahora que estamos la mayor parte teletrabajando, es muy fácil la accesibilidad a este trabajo, ¿no? Y tenemos el ordenador a mano, tenemos el móvil a mano, el móvil de trabajo, tenemos WhatsApps también en nuestro móvil personal que quizá estén relacionados con el trabajo y demás. Entonces, bueno, tenemos que aprender a poner barreras, ¿no? Aprender a poner esos límites de comienzo a esta hora y cierro a esta hora. Porque bueno, tenemos que aprender a decirnos el mañana sigo, porque si no, esto es algo que nunca va a acabar.
¿no? Al final los objetivos que nos proponemos en nuestra jornada laboral pueden ser interminables y por eso es importante que vayamos desarrollando un poco la autorregulación y la autocompetencia en el sentido de ponernos esos límites. Por eso también es importante, a continuación, que creemos un horario, ¿no? Nos hacemos la propuesta de crear un horario, no solamente para nosotros, para vosotros, las familias, sino para todos los miembros que vivan con vosotros en vuestra casa. Esto a veces puede ser pues, como un juego de Tetris que hemos querido representar, ¿no? De cómo vamos a encajar las piezas y cómo vamos a hacer el horario de los abuelos, que a lo mejor están viviendo con nosotros, pues encaje con el horario de los niños, con el horario de los niños más pequeñitos, los bebés, quizá haya algún bebé en casa. Entonces, bueno, estos horarios pueden ser visibles. Los podemos poner en un folio, en una cartulina, que cada uno tenga el suyo y que sepamos y que estemos anticipando, como decía antes, toda esa información de qué es lo que va a pasar a lo largo del día, ¿no? También es importante que estos horarios sean diferentes de lunes a viernes y los sábados y domingos, los fines de semana, ¿vale? Porque ahora estamos como viviendo en un domingo perpetuo y tenemos que intentar, en la medida de las posibilidades de cada uno, pues que sigamos con el disfrute de la familia, que lo haremos más en el fin de semana y demás, y con la organización laboral, que lo haremos más, en general, de lunes a viernes. Como bien ha dicho Carlos, es importante establecer estas rutinas, ¿no? Pero lo que es súper importante es que a estas rutinas también añadamos ratitos de descanso y desconexión para nosotros mismos. Llevamos muchísimos días en esta situación y tenemos que ir dosificando toda nuestra energía y encontrando momentos de descanso para poder continuar con este ritmo. Para poder rendir toda la jornada y seguir con la atención y la concentración durante los ratos de trabajo, tenemos que planteárnoslo como una carrera de fondo en la que es imprescindible que dosifiquemos la energía y para ello vayamos encontrando esos momentitos de desconexión. Por lo que tenemos que intentar buscar momentos en los que nos dediquemos a nuestro ocio personal o nuestro descanso y que sean cosas que nos ayuden a desconectar y relajarnos, como puede ser sentarte al sofá a leer tu libro o ver un capítulo corto de una serie, 5 o 10 minutos de un vídeo YouTube, desayunar tranquilamente. Tienen que ser cosas que sean agradables para nosotros y que realmente nos ayuden a desconectar de todas nuestras tareas y rutinas diarias que son, digamos, más responsabilidades y obligaciones. Por otra parte, también en estos días, la gran mayoría pasamos muchas horas sentados frente a un ordenador y se ha reducido mucho nuestra actividad física, no nos movemos tanto como antes al no salir y andar por la calle. ¿Esto qué pasa? Que nuestro cuerpo se puede resentir y se puede traducir en dolores de espalda, cansancio físico. Entonces, para ello es recomendable que también en vuestros ratitos de descanso o en vuestros momentos de relax hagáis alguna actividad que también sea física, como si os gusta bailar, pues dedicar un ratito a bailar o hacer deporte, hacer yoga, cosas que os apetezcan, pero que también implican movimiento o intentar ir cambiando la postura en la que, o sea, el sitio de trabajo en el que estáis para poder cambiar la postura y tal. Habrá días que vuestros ratos de descanso no os apetezca moveros y lo que os apetezca es tumbaros en el sofá, echaros una siesta o estar cómodamente sentados en un sillón. Y totalmente permitido. Tenemos que también conocer a nuestro cuerpo y decir, vale, si estoy cansado, necesito relajarme, pero intentar compaginarlo con la falta de actividad física que nos está faltando estos días. En estos momentos también sería interesante que estos ratitos de descanso añadamos pues algún tipo de ejercicio de relajación o de meditación. Después Carlos más adelante os pondrá algún ejemplo, así que no voy a entrar ahora en ello. ¿Qué pasa? Que sabemos que en la gestión del trabajo depende mucho de la situación que hay en los diferentes hogares. No todas las personas tenemos la misma situación laboral, puede ser más o menos flexible, nos pueden dar más o menos facilidades en la empresa y también depende mucho de las diferentes edades de los hijos y las hijas. No es lo mismo tener niños pequeños que son menos autónomos, que al final pues van a demandar mucha más atención nuestra, mucho más apoyo y le vamos a tener que ayudar en muchas tareas.
En cambio, los alumnos, por ejemplo, de los cursos altos de primaria, de la ESO y bachillerato, pues al ser más autónomos por sí mismos y poder realizar tareas, nos van a permitir que ese tiempo personal pueda ser realmente para nosotros. En el caso de los hogares con niños más pequeños, que pues sería eso, infantil y los primeros cursos de primaria, los adultos pues necesitamos lo que he comentado antes, brindar pues mucho más apoyo y puede costar el momento de descanso personal. Entonces tenemos que tener en cuenta de los posibles escenarios que existen, con cuántos adultos o personas responsables hay en la casa. No es lo mismo que haya un adulto o que haya varios. En el caso de que haya varios adultos, se podrían repartir todos los tiempos de descanso, es decir, intercalando en el día, pues primero descanso yo, después mi pareja y que la otra persona sea la que se esté haciendo cargo un poco del momento de manejar las situaciones con los más pequeños. En el caso de que no haya otro adulto, se complica un poco lo de tener un tiempo para nosotros solos, pero se pueden hacer varias cosas. Podemos o crear un espacio de ocio compartido, que puede ser, pues como pongo ahí en el ejemplo, desayunar, bailar o jugar juntos, pero hay que tener en cuenta que estos momentos tienen que ser momentos agradables para las dos personas que están, tres personas que están descansando. Tienen que ser realmente ocio para ambas. Y además en estas situaciones es bastante importante intentar evitar pues juegos o dinámicas que normalmente lleven a conflicto en casa. Vamos a intentar que ese momento de verdad sea un descanso y no una futura discusión. Otra opción que habría en el caso de cuando no hay más adultos en casa sería intentar crear una tarea o si conocemos de alguna en la que el peque sea un poco más autónomo y dejarle que la haga solo. Por ejemplo, en los casos de los niños más pequeños, pues a lo mejor si les gustan los juegos de construcciones y se entretienen ellos solos haciendo una torre, pues que sea nuestro momento de descanso. O también crearlas, de planificar, oye, vamos a hacer esta actividad y según vosotros, como conocéis a vuestros hijos, pues vais ajustando. Por otro lado, también se puede dedicar el uso de tecnologías o ver vídeos o algunos dibujitos. Ese recurso ahora mismo está totalmente permitido. También tenemos que tener cuidado de no abusar de él, de que estén al final los peques todo el día enganchados a la tele o a las tecnologías, pero dado el momento es un buen recurso para poder tener un rato de descanso. En los hogares en los que los niños son más mayores, son más autónomos, parece que esta situación sería fácil, ¿no? Que no vamos a encontrar dificultades, pero sí que tenemos que tener dos situaciones en cuenta. O sea, depende de cuántas personas descansen a la vez, pueden aparecer o no otros problemas. En el caso de, por ejemplo, que descansen varias personas a la vez, pueden surgir conflictos porque dos personas quieran utilizar la televisión a la vez o quieran estar en el salón tranquilamente a la vez mientras uno ve un vídeo musical y el otro hace deporte. Entonces, sería interesante que en esos casos pues se hiciera un reparto de los recursos y de los espacios que tenemos en casa y así evitar los conflictos. Recomendación también, pues hablarlo antes, incluso hacer un planning, ya sea semanal, diario, pero dejarlo un poco estructurado para que no haya esos encuentros. Al igual que con los más pequeños, también otra opción es un momento de ocio compartido. Lo mismo, tiene que ser un momento agradable para todas las personas que estén descansando, tiene que ser de ocio y de relax. Entonces, evitar también todas las actividades que puedan dar lugar a algún tipo de conflicto que ya haya pasado con anterioridad y que no sea que una persona esté disfrutando y la otra no. Y por otro lado, la otra dificultad es que mientras que tú estés descansando, las otras personas estén trabajando. Aquí puede surgir el problema de que estamos viendo la tele o escuchando música y estamos molestando con el ruido a la persona que trabaja o que nos empezamos a mover por la casa y le molestamos con el movimiento. Entonces, tenemos también que conocer un poco las rutinas de los demás para poder evitar todas estas molestias e interferencias en su trabajo diario. Y una cosa que queremos recalcar, que creemos que es importante y muchas veces no nos damos cuenta, es que el ratito de descanso de los padres y las madres
No es el ratito de ayudar a los niños y a las niñas con los deberes o a resolver dudas, porque eso al final es otra responsabilidad más y nos hace que descansemos. Ese momento, el de ayudar con los estudios, debería ser otro periodo del día, que no se coma nuestro ratito de descanso, que no tenemos que olvidar que al final es nuestro momento de relajación y desconexión. Entonces, tenemos que intentar que sea un momento que nos ayude a relajarnos y que realicemos actividades agradables para todos. María está... María, el micro. Perdón. El Vale, micro. como decía mi compañera Nieves, es importante conocer las rutinas de cada uno para así poder adaptarnos mejor. Y para ello es importante informar a la familia sobre las necesidades laborales que tenemos y pedir ayuda cuando sea necesario. Estamos en una situación nueva, es muy exigente y eso pues nos provoca cierta tensión y cierto cansancio acumulado, con lo cual vamos a tener que pedir ayuda a las personas con las que convivimos, ¿vale? Para ello tenemos que intentar pedirlo siempre expresando la situación por la que estamos pasando, contando exactamente qué nos pasa, qué pensamientos tenemos, qué sentimientos se nos generan y concretar mucho en aquello que necesitamos, ¿vale? Estaría bien poder decirle a nuestra pareja, a nuestros hijos, necesito de 10 menos cuarto a 10 y media estar solo en la habitación para trabajar o necesito un rato después de comer para organizar cierta tarea, ¿vale? O necesito que no haya ruido. Tenemos que ser muy específicos. Recordad, esto es muy importante, que los demás no tienen por qué saber qué es lo que necesitamos. No son adivinos y por más que sepan en qué consiste nuestro trabajo, ¿vale? Y pensemos que se puede intuir, no tienen por qué saberlo. Entonces, la mejor forma de saber y de coordinarnos con todos es decirles exactamente lo que necesitamos, ¿vale? Y pedir ayuda en esos momentos clave, ¿vale? Es importante que también cuando hagamos esta petición de ayuda, expliquemos brevemente qué consecuencias va a tener esta ayuda en nosotros, qué beneficios. Necesito tu ayuda en esto porque eso me va a suponer tales cosas, ¿vale? Tenemos que dedicar un tiempo a explicar y a pedir, a hablar de nuestras necesidades y a pedir esa ayuda. En el trabajo, por supuesto, también, no nos olvidemos, ¿vale? Es una situación muy nueva, desconocida. En el trabajo tenemos que informar de qué necesidades familiares tenemos. Si tenemos niños pequeños que nos demandan mucho, si hay alguna situación, alguna circunstancia, ¿vale?, que requiere de nuestro tiempo en horas de trabajo, si va a haber interrupciones en el trabajo. Podemos pedir flexibilidad, podemos hablar y es muy bueno y va a ser muy beneficioso para nuestro trabajo, para nuestra calidad de trabajo y nuestra gestión en casa del trabajo, que podamos hacer peticiones concretas también en nuestro trabajo de qué necesitamos, ¿vale? Porque podemos pedir esa flexibilidad. Pasamos la diapositiva. Vale. Entonces, estamos hablando de que tenemos que informar a la familia sobre las necesidades que tenemos. Nos viene a la cabeza, ¿no?, la pregunta, ¿y a quién se lo digo? Porque a lo mejor en casa vivimos muchos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿a quiénes estamos en casa? ¿Vale? Estamos conviviendo durante 24 horas, pues todos los que estamos en nuestra casa. Tenemos que participar todos y a todos tenemos que comentarle cuál es la situación que estamos pasando, si así lo necesitamos. Puede que tengamos una pareja, puede que haya familiares adultos, personas mayores, otro tipo de familiares, tíos, hermanos viviendo con nosotros y, por supuesto, tendremos niños también, ¿vale? Podemos tener uno solo, varios hijos, niños pequeños, niños adolescentes. Tenemos que hablar con todos ellos. Desde aquí, lo que os proponemos son algunas actividades para poder hablar con cada uno de ellos. Para hablar con adultos, lo que os proponemos es que seamos muy claros desde el principio, contar las necesidades, como hemos explicado en la diapositiva anterior, y apoyarnos
en ellos, en todo lo que necesitemos. Cuando tengamos niños pequeños, en la etapa, por ejemplo, de infantil, podemos hablar, como hemos hablado también en algún momento con nuestra pareja, sobre en qué momentos claves de nuestro trabajo, ¿vale?, nos vamos a repartir, como bien ha dicho Nieve, ese trabajo con los hijos, ¿no?, con vuestros hijos. Y en momentos claves del trabajo podemos también, os sugerimos tener actividades preparadas para aquellos niños que puedan ser más autónomos, que puedan entretenerse solo, hacer alguna actividad solo, tener preparadas con antelación ciertas actividades para que así poder dedicaros durante un tiempo concreto a vuestro trabajo. En niños ya de mediana edad, lo que os podemos sugerir como propuesta, pueden ser niños en la etapa de primaria, por ejemplo, es buscar un momento del día, que puede ser bien por la mañana, al inicio de la mañana, o bien por la noche, en la que vamos a repasar juntos qué es lo que va a suceder al día siguiente, qué es lo que mamá o papá necesita, ¿vale? Y por qué necesitamos eso, qué es en concreto lo que le pedimos, ¿vale? En este contexto podemos hacer un dibujo, por ejemplo, con ello podemos escribirlo juntos, pues ya dependiendo de la edad pueden colorearlo, pueden escribirlo ellos mismos, lo podemos colgar en un sitio que esté a la vista para que así lo puedan recordar, qué es lo que va a suceder al día siguiente, qué necesidades tiene mamá o papá y qué tiempos vamos a dedicar a hacer ciertas actividades, mientras que mamá o papá o ambas mamás o ambos papás van a trabajar, ¿vale? En secundaria, con chicos adolescentes, vamos a intentar también pues, anticiparnos todo lo posible, pero en cualquier punto vamos a hablar con ellos claramente también. Son ya más mayores, son capaces de entender la situación, van asumiendo cada vez más responsabilidad, con lo cual tenemos que incorporarles en todas las rutinas, ¿no? y hacerles partícipe de nuestras necesidades. Vamos a pedirles ayuda directamente, sin rodeos. Y lo vamos a hacer siguiendo el esquema que hemos visto anteriormente. Me pasa esta situación, esto me genera estos sentimientos y ante esto necesito esto de ti. Y le vamos a explicar por qué necesitamos eso de esa persona. ¿Qué ocurre? Todos tenemos necesidades, nuestros hijos e hijas también tienen necesidades. Con los adolescentes, ¿qué podemos hacer? Lo que os proponemos es llegar a pactos. Todas las necesidades son importantes y aquí tenemos que tener presente que no son más importantes las necesidades de mis hijos o de mis hijas de en ese momento pues hacer una tarea o escuchar música o hacer una actividad, sino que las mías también cuentan, con lo cual vamos a llegar a pactos. Y hasta aquí serían las actividades que os proponemos para hablar con ellos. Comenzamos ahora con la parte de gestión. Bueno, la parte de trabajo que os decíamos anteriormente, bueno, pues todo lo que nosotros os hemos expuesto, por supuesto, cada uno tiene que adaptarlo un poco a sus circunstancias. En la parte de gestión que comenzamos ahora, bueno, pues estamos en una situación extraordinaria y nuestras emociones, pues como no, como siempre y ahora con más razón, juegan un papel fundamental. Las nuestras y las de las personas que nos rodean, porque tenemos preocupación por los demás, el aislamiento, la gestión familiar, lo que comentábamos anteriormente del trabajo. Bueno, pues esto va a hacer que nuestra cabeza sea un cóctel que pueden ir variando en función del día, pero incluso pueden ir variando en función del momento del día. Por eso, en la siguiente diapositiva, bueno, pues hemos marcado lo primero, validar nuestras emociones, ¿vale? Validar y aceptarlas. El darnos permiso para expresarlas, pues tengo miedo, estoy frustrado, me siento triste, bueno, pues cualquiera de las emociones que aparezcan, porque todas son válidas y todas son necesarias. He puesto ahí la imagen de la película del revés, porque no hay ni buenas ni malas. Durante el día, bueno, pues las emociones pueden ir cambiando, podemos pasar de estar muy contentos a de repente estar histéricos. Por una situación que a lo mejor antes no nos sacaba de quicio, en cuestión de minutos ha pasado algo, o se ha caído un vaso de agua y en otra circunstancia dirías, no pasa nada, vamos a recogerlo y en ese momento sabemos que saltamos como bombas, ¿vale? Es normal y es normal que entendamos también que la misma situación son la que pueden vivir los niños, ¿vale? El aceptarlas y no frustrarte contigo mismo por
por tenerlas, porque es importante, ¿vale? Los niños, como decíamos, pues validar las emociones de ellos. Nombrar lo que sientes también les ayuda a ellos a saber expresarlo y aceptarlo. Y tener ese modelo es muy importante ahora mismo. En estas edades más tempranas, en los más pequeñitos, es normal que aparezcan rabietas, oposición, nerviosismo, los cambios de humor, incluso que algunos vuelvan a etapas anteriores, pues a volverse a hacer pis, a rechazar algunos alimentos, a no querer comer, incluso a veces a pedirnos que si podemos dormir con ellos, ¿vale? O pueden aparecer pesadillas. Tranquilos, de verdad, porque todo está dentro de la normalidad de la situación. En esto lo que tenemos que hacer pues es dar respuesta pues atendiendo mucho a lo que nos dicen y con una actitud de comprensión, sin quitar importancia a lo que a ellos les preocupa, que a lo mejor la frase puede venir por, Jolín, es que yo quería esto y me lo ha quitado mi hermano, y ahí simplemente es que realmente ellos están como, no están a gusto, y por eso cualquier cosa puede surgir un conflicto, ¿vale? Lo están llevando todos muy bien, pero sí que hay más conflictos de lo habitual. Entonces, también hay que poner valor en los alumnos los niños un poquito más mayores, de primaria, pues podemos utilizar, como decían anteriormente con lo del trabajo, pues un momento del día, pues bien al inicio, al final, el ver cómo nos hemos sentido y expresar nosotros también, pues sí, pues yo hoy he tenido un día que la verdad es que me he sentido un poco raro, porque estaba un poco más nervioso. O fíjate, cuando te he dicho esto no me he dado cuenta, ¿vale? Y también poner en valor lo mejor de las circunstancias. Bueno, qué suerte que hayamos jugado hoy a las cartas. Me ha encantado poder bailar juntos. ¡Jo, qué risa cuando hemos estado viendo el vídeo de Miss Melanie! ¿Vale? Y en secundaria, ellos necesitarán más que nunca la validez de sus emociones. A veces pensamos que como son más mayores, quizás como que ellos como que son más autosuficientes. Y para ellos es muy importante que se sientan comprendidos, porque una de las características de la adolescencia es que son los eternamente incomprendidos. Es que no me comprendes, esa frase que siempre dicen, es que nadie me comprende. Bueno, pues ahora más que nunca tienen esa gran necesidad de apoyo, de compartir momentos, de sentirse valorados y de sentirse respetados. Aquí os añadimos, bueno, pues que en este momento las diversas fases o los pasos a seguir para validar un poco lo que son nuestras emociones, pues ayúdame a identificar lo que me pasa, ayúdame a buscar soluciones y alternativas entre todos, intentar comprender un poco lo que pasa. Tengo mis razones, como las personas mayores, todos tienen sus razones, intenta darme un modelo adecuado para expresarlo. Y sobre todo, pues dame mucho amor y mucha comprensión, ¿vale? Estas serían un poco las fases que deberíamos seguir. En este sentido, en la gestión emocional es muy importante detectar los pensamientos automáticos negativos y desactivarlos, ¿vale? Todas tenemos un diálogo interno. El diálogo interno es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos sobre aquello que nos sucede. Cada vez que nos sucede algo, nosotros hacemos una interpretación, tenemos una percepción de lo que nos ha pasado, ¿vale? Y según cómo sea esa forma en la que nos hablamos, puede ser pues, más dañina o menos dañina para nosotros, ¿vale? Es normal que podamos tener pensamientos automáticos negativos a lo largo del día. Lo importante es cómo gestionamos esos pensamientos, cómo los controlamos y sobre todo el grado de malestar o de sufrimiento que pueden generar en nosotros, ¿vale? No es cuestión a veces de la cantidad de pensamientos. A veces puede pasar que un solo pensamiento negativo de forma frecuente a lo largo del día puede generar mucho sufrimiento. Entonces, ante esto es importante que podamos detectarlo, que conozcamos bien la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos estamos tratando, cómo nos dirigimos a nosotros mismos y que podamos frenar y parar esos pensamientos que pueden provocarnos un sufrimiento mayor. Vale, estos pensamientos
automáticos, vamos a comentar algunos de los más frecuentes que podemos escuchar por casa, a lo mejor estos días, que podemos decir nosotros. Pues, por ejemplo, el pensamiento dicotómico, es el pensamiento polarizado, el todo o nada, ¿vale? Es ponernos en ambos extremos de un continuo que a veces no vemos, ¿no? Ejemplos podría ser, pues si no estoy al lado del profesor no puedo aprender, esto no sirve para nada, es un comentario que nos puede hacer a lo mejor alguno de nuestros hijos o hijas. En la sobregeneralización de situaciones, de detalles en situaciones o de pequeños, diferentes situaciones más pequeñas, hacemos una generalización, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ante ciertas cosas que le puedan suceder, pueden decirnos no valgo para nada o todos nos vamos a enfermar, ¿vale? Maximización y minimización. Aquí podemos magnificar los éxitos de los otros y los errores nuestros y minimizar nuestros propios éxitos y los errores de los otros. Entonces, frase, por ejemplo, que nos puede decir nuestro hijo o hija, mi hermano acaba la tarea por la mañana y yo por la tarde. Entonces, en consecuencia, soy peor que él, porque es peor acabarlo por la tarde, por la mañana es mucho mejor, ¿no? Bajo su punto de vista. Y la extracción selectiva o filtraje en el que ponemos el foco en aquel aspecto negativo y ignoramos el resto de la información, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden decir? También a veces no juegas conmigo, cuando a lo mejor a lo largo del día sí que hemos buscado momentos para jugar, pero bajo su impresión, a lo mejor nuestro hijo o nuestra hija quería jugar en un momento determinado y ahí, al no poder, pues se queda con esa percepción de no juegas conmigo, ¿vale? Pasamos la diapositiva. Vale. ¿Cómo podemos contrarrestar estos pensamientos automáticos? Hay muchísimas formas de poder contrarrestarlos y poder trabajarlos y algunos de ellos pues no tienen por qué estar bajo esta línea, ¿no? De contrarrestarlos, sino también pues de aceptarlos y de cómo llevarlos. Nosotros desde el colegio os vamos a dar simplemente pues algunos ejemplos de forma la que podéis contrarrestarlo. Son ejemplos o actividades muy básicas que creemos que ahora mismo es más adecuado y que podéis llevar a cabo en casa sin ningún problema. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos cuestionar este tipo de pensamientos que nosotros o nuestros hijos pueden tener. Lo podemos hacer con nosotros mismos o ayudarles a ello a cuestionarse esos pensamientos. ¿Cómo lo podemos cuestionar? Tenemos que intentar darle una dosis de realidad a través de buscar la validez de esos pensamientos y a través de buscar la utilidad que tienen para nosotros en estos momentos. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas. ¿Cómo podemos ver la validez de un pensamiento? Nos podemos hacer preguntas del tipo, ¿qué evidencia existe a favor de este pensamiento? ¿Qué evidencia existe, por ejemplo, en contra de este pensamiento? ¿Vale? Preguntas de este tipo nos van a ayudar a racionalizar un poco más los pensamientos automáticos y a ser más consciente de esa dosis de realidad que decimos. En cuanto a la utilidad, otras preguntas que nos podemos hacer, por ejemplo, os planteamos alguna, pero hay muchas, es ¿me ayuda este pensamiento? ¿Qué impacto produce en mí este pensamiento? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, os sugerimos, por ejemplo, la actividad en un cuaderno, como tenemos ahí, ponernos dos columnas. En una columna podemos poner, una primera columna, aquellos pensamientos automáticos negativos que nos aparecen y que no somos capaces de controlar. Y en la segunda columna vamos a intentar contrarrestar, respondiendo a este tipo de preguntas, esos pensamientos, poniendo la respuesta a dichas preguntas, ¿vale? Pasamos. En cuanto a si le tenemos que explicar a nuestros hijos e hijas lo que pensamos, lo que pensáis, lo que sentís, todas las emociones, ¿no? que vienen, que pueden aparecer pues en este tiempo de aislamiento, de confinamiento, creemos que sí, que es muy importante. Al inicio, de hecho, hemos empezado esta presentación, mi compañero Paulino, diciendo que es importante explicarles, ¿no? la situación. Y en cuanto a los pensamientos que tenemos y las emociones que generan o los sentimientos que pueden generar, también es fundamental hacerlo. Pero, por supuesto, tenemos que intentar hacerlo sin asustarles, transmitiendo seguridad y con un mensaje, un lenguaje adaptado al momento evolutivo del niño o de la niña.
hay ciertos límites en este aspecto, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, os proponemos diferentes formas de hacerlo en distintos momentos evolutivos. En la etapa más de infantil, niños más pequeñitos, podemos explicarles cómo nos sentimos, pues comparándonos con personajes de dibujos o cuentos que ellos conozcan, que hayan pasado por una situación similar, por una emoción parecida o un pensamiento similar, ¿vale? Hay que especificar claramente qué vamos a hacer para encontrarnos mejor en ese cuento o ese personaje qué hace para encontrarse mejor y, sobre todo, con un niño muy pequeño, muy claro, ¿no? La sensación de que al final va a ir todo bien, esa sensación de seguridad, ¿no? Que le podemos transmitir, que le podéis transmitir como adultos, como padres o madres, ¿vale? Leer un cuento junto sobre este tipo de emociones, este tipo de pensamientos, puede ayudar a que conozcan mejor esos pensamientos o esas emociones, ¿vale? En niños un poquito más mayores, podríamos decir de primaria, pero bueno, pues se puede ir adaptando, ¿no? Podemos explicarle qué pensamientos tenemos y qué emociones se generan en nosotros, pues a través a lo mejor de hacer una actividad de revisar fotos comparando con otras situaciones que hayamos podido vivir, otros familiares hayan vivido, similares, que hayan generado este tipo de emociones o pensamientos similares y vamos a ir comentando con ellos esas situaciones y esas emociones a través de las fotos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a tal sitio que yo me enfadé mucho porque me pasó esto y cómo fui capaz al final de salir de ese enfado? ¿O te acuerdas cuando nos fuimos de vacaciones a tal lado, nos asustamos porque nos pasó esto? Entonces, al final, ¿qué ocurrió? O sea, de esa forma podemos ir hablando, ¿no? A los chicos de nuestras emociones. Y en el caso de chicos más mayores, adolescentes en secundaria, es importante también comentarles cómo nos estamos sintiendo de una forma clara, adaptada también a cada uno de ellos, y a ellos sí que les podemos explicar también un poquito más, ¿no? Que a veces podemos tener pensamientos que no son verdad, que no todo lo que pensamos es verdad. Y que a veces tenemos que hacer un esfuerzo, como por ejemplo podemos hacer cuando hacemos la actividad anterior que os he comentado, de las columnas, ¿vale? Tenemos que hacer un esfuerzo para intentar poder ver realmente los hechos como son, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podemos poner con ellos ejemplos o hacer la actividad de las columnas adaptada a algún pensamiento que ellos tengan y lo podemos hacer de forma conjunta. Mi compañera María nos ha estado contando cómo podemos autorregularnos a través del pensamiento, ¿no? Y cómo podemos regular esas emociones que estamos sintiendo, ese batiburrillo de emociones que sentimos en estos momentos a través de un plano más cognitivo, y ahora lo que os vamos a transmitir es una estrategia más fisiológica, más corporal, más de lo que sentimos en ese momento en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de la relajación y de la respiración. Estas estrategias nos van a servir para regular nuestro sistema nervioso ahora en este tiempo que estamos más alerta, tenemos un nivel de alerta mayor, ¿no? Tenemos más tensión y quizá nos puede generar más ansiedad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ponernos a prueba. ¿Cómo? Pues vamos a aprovechar esta situación para transmitir como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y esto que siempre queremos, ¿no? Que siempre decimos, tengo que aprender a relajarme o a respirar y demás, pues quizá este sea el momento, ¿no? Nos han dado tiempo, pues vamos a aprovecharlo. Antes comentaba mi compañera Nieves que teníamos que hacer descansos y que teníamos que regular esa jornada, ¿no? A lo largo de todo el día para ir haciendo pequeñas paraditas, pues quizá la relajación y la respiración pueda ser una de las actividades que utilicemos en esos descansos. Algo importante también que os queríamos transmitir es que, aunque estamos en un momento de gran tensión social, la relajación y la respiración se tiene que trabajar siempre cuando estamos tranquilos, ¿vale? Sobre todo al principio, cuando estamos en un periodo más de aprendizaje, que todavía no dominamos la técnica y la estrategia, la relajación y la respiración la vamos a utilizar pues como cuando aprendemos una clase de Zumba o de Body Combat, ahora, que seguro que lo estamos haciendo todos, ¿vale? Pues igual, viendo, leyendo cómo se utiliza, qué pasos hay que dar, ¿vale?
para que no nos frustremos con nosotros. Es decir, si nosotros la utilizamos cuando estamos cabreados o estamos o hemos tenido algún conflicto en casa o algún conflicto en el trabajo y demás, posiblemente no vaya a funcionar la estrategia, ¿no? Pero no es por la estrategia en sí, es porque no hemos elegido el mejor momento, ¿no? Eso ya es para los que ya dominan la relajación y la respiración, ¿vale? Sí que lo podrán utilizar en ese momento, pero los que podemos empezar, o bueno, los que empezáis a aprender estas estrategias y demás, quizás sea mejor que lo utilicéis en un momento de tranquilidad, pues antes de iros a dormir, ¿no? O podéis aprovecharlo para hacerlo en familia, con los niños o con los adolescentes también, ¿vale? Y ahora, a continuación, os vamos a enseñar algunas de las estrategias. Son algunos ejemplos. Podemos utilizar cualquiera. En Internet hay mucha información. Nosotros, desde el Departamento de Orientación, también nos enviamos hace unas semanas una circular con alguna estrategia de relajación, concretamente con la relajación progresiva de Jacobson, que quizás sea en la psicología la más famosa y la que más se utiliza, ¿no? Para comenzar, esta estrategia, la relajación de Jacobson, tiene como objetivo conectar con nuestro cuerpo y conectar con la relajación y con la tensión de nuestro cuerpo. Entonces, nos obliga a que cada parte del cuerpo la tengamos que tensionar y la tengamos que relajar, ¿vale? Entonces, esta estrategia, junto con la respiración, sea más acorde o afín a los intereses y a los gustos que podemos compartir con los más mayores, ¿no? Los adultos con los chicos más de la ESO o de cursos avanzados de primaria. Y como otras alternativas también, pues hemos puesto el yoga, quizá, y todas aquellas actividades deportivas que tienen también mucho que ver con la meditación, con la calma y con conectar con nuestras emociones y con nuestro cuerpo. También otros de los ejemplos, como vemos a la derecha, es uno de los más famosos que hay ahora para niños, que es la meditación que se llama Estar tranquilos y atentos como una rana. Bueno, con una audioguía y con algunos ejemplos en el libro que viene, también podemos llegar a conectar y es un buen método para relajarnos con los niños más pequeñitos, igual que el pintar mandalas o crearle una botella de la calma, ¿no? Que pueden ser estrategias también de regulación emocional, donde de manera visual les estamos explicando a los niños en la botella de la calma cuando estamos relajados y cuando estamos atentos, ¿no? En función de cómo agitamos la botella y cómo vemos que vuelve a un estado de tranquilidad. Entonces, al final, la idea es que lo aprovechéis, que aprovechéis este momento para disfrutar en soledad o en compañía de la relajación, ¿vale? Y que generéis una oportunidad para ello, ¿vale? Como comentábamos también al principio, al estar todos juntos en casa tanto tiempo, pueden que surjan muchos momentos de tensión familiar y que llegue a conflictos. Serán comunes las peleas entre hermanos y hermanas, peleas entre adultos, discusiones, incluso entre los hijos, hijas, padres y madres. Todo esto ahora mismo es normal en la situación que estamos viviendo. Habrá momentos en los que estemos mucho más irritables e irascibles y también incluso que seamos súper reactivos ante cosas cotidianas que normalmente no nos molestarían, pero ahora en estas circunstancias pueden que sí. Es importante cuando ocurran estos conflictos recordar que los adultos somos los modelos de nuestros hijos e hijas, que al final ellos aprenden mucho por cómo actuamos nosotros. Tenemos que intentar que cada vez que surja un conflicto no se convierta en un conflicto mayor al empezar una regañina o al recriminar que ha hecho algo mal y también intentar evitar el conflicto en sí, es decir, que hagamos como si no ha pasado nada porque sí ha pasado. Para gestionar los conflictos, lo primero y más importante es detectar. Si se está generando tensión en el ambiente o si el conflicto ya ha iniciado. Cuando detectamos esta situación, lo que se recomienda es que se separen los espacios, es decir, las personas que están dentro de la discusión o del conflicto deberían de estar en espacios separados para cada uno
poder rebajar su emoción, si está muy enfadado o muy nervioso, que pueda calmarse. Lo puede hacer también si conoce las estrategias de relajación que acaba de explicar Carlos, pues puede dar uso de ellas. Y intentar que en ese momento no sea el momento de hablar ni poner solución. Primero nos relajamos, esperamos que se nos baje un momento toda la sensación de enfado y de agobio y ya tendremos la conversación en otro momento. Aquí también es importante recordar que no todas las personas se calman y se relajan a la misma velocidad. Hay personas que tardan un poco más, que tardan un poco menos y cada uno tiene sus mecanismos y necesidades. Entonces tenemos que permitir que cada persona tenga su espacio y su tiempo para que pueda calmarse. Después, cuando ya el ambiente en casa esté más relajado, es importante que busquemos un buen momento para hablar de cómo nos hemos sentido, cómo se ha generado el conflicto, también cómo estamos ahora después de habernos relajado y plantear las diferentes alternativas que hay para resolverlo y buscar cuáles son las más afines a cada uno. En el caso de niños más pequeños, de niños más de infantil o los primeros años de primaria, muchas veces conversar con ellos es muy difícil, nos enredamos en el lenguaje y se pierden. Entonces, os proponemos que la negociación o las diferentes alternativas se planteen a través del dibujo o que sean fichas y se pueda negociar con fichas entre padres e hijos, buscarlo también un poco a través del juego o de una dinámica más manual que a través de la conversación, porque las palabras se pueden perder un poco. Cuando lleguemos al momento de la resolución, tenemos que elegir una solución que sea la más acorde para todos los que estaban implicados en el conflicto. Aquí, en este caso, tenemos que también aprender a ser flexibles y adaptarnos, porque muchas veces la mejor solución seguramente no sea la que nosotros más queríamos, pero tenemos que intentar llegar al acuerdo de, vale, en esta no estamos todos tan de desacuerdo y todos salimos ganando por alguna parte. Entonces, intentar que lleguemos todos al mejor punto posible. En el caso de peleas entre hermanos, sobre todo hermanos más mayores ya de primaria, cursos avanzados o de ESO y bachillerato, sería bueno que intentaran gestionar el conflicto entre ellos, de no intervenir directamente el adulto, ni ponerse de parte de uno ni otro, sino ver cómo lo gestiona y en caso de que sea necesario, mediar. Y mediar simplemente gestionando cómo se hablan el uno al otro, las cosas que se dicen y si la solución a la que llegan al final está equilibrada. Pero también que ellos aprendan a cómo resolver los conflictos entre ellos y de una manera más autónoma. Bueno, aunque parezca que ahora es a la hora de encajar los contratiempos de la vida. Evidentemente no se trata de trivializar la gravedad de la situación, sino de relativizarla y de ponerle un poquito de distancia. La psicología positiva ahonda en el valor de la risa, del sentido del humor y del optimismo como armas útiles para sobrellevar los contratiempos de la vida. La actitud es muy importante para poder superar cualquier contratiempo con éxito. El humor es un factor importante para lograr también la cohesión dentro del grupo, dentro de la familia. La inseguridad que vivimos en estos momentos se refleja generalmente en miedo y en ansiedad. En este escenario, el sentido del humor puede ser un gran aliado. Nos permite desdramatizar situaciones y nos ayuda a enfocar de manera positiva cualquier acción. También nos ayuda a aliviar mucha presión, ayudando a los demás a generar un ambiente más propicio para superar las adversidades. Yo creo que hay que reivindicar el humor y la risa en tiempos difíciles porque desencadenan muchos efectos positivos. Una buena carcajada, una buena risa, cambia la visión que tenemos de las cosas, mejora nuestro estado físico, reduce la angustia, nos disminuye el estrés y estimula las relaciones sociales con nuestro entorno más cercano. Pensar en términos negativos, de desastre, solo nos valdrá para sentirnos peor y para afrontar las cosas desde el peor ángulo. Por eso decimos que la queja nos bloquea, mientras que el humor nos abre a la realidad. Cuando más nos atemoriza algo, más necesitamos reírnos de ello. Puede parecer una locura, pero esta necesidad es realmente saludable. ¿Qué podemos hacer para desarrollar estabilidad y reírnos hasta de situaciones que nos paralizan?
En primer lugar, es intentar generar un entorno donde la risa al menos tenga un espacio. Los niños, independientemente de la edad que tengan, aprenden el sentido del humor de sus padres. Porque la risa, porque la sonrisa, porque la carcajada son comportamientos naturales del ser humano. Es cierto que el sentido del humor va evolucionando con la edad. Pues para contrarrestar ese miedo que a veces nos atenaza, podemos realizar numerosas y muy diferentes actividades que nos hagan sonreír. No dejemos pasar ningún día sin reírnos, aunque solo sea un poquito. Ahí os dejo una serie de actividades que pueden serviros para provocar un poco la risa dentro de casa y que se pueden adaptar a las diferentes edades. Y por último, en la última diapositiva, os dejamos un par de citas que ilustran lo que hemos comentado, ¿no? Ahí tenemos una de Nelson Mandela, que tuvo una vida difícil, que se enfrentó a muchos problemas, y él decía que tenemos sentido del humor porque creemos que es nuestro deber hacer que la gente se olvide de sus problemas. Y Eric Rolf, que es el médico de la medicina del alma, él decía que cuando te ríes de algo que te ha molestado, ya no tiene poder sobre ti, porque el sentido del humor es el sentido más elevado que tenemos. En definitiva, yo un poco os propondría que procuremos no tomarnos las cosas demasiado en serio, a pesar de las circunstancias. Bueno, con esto os hemos querido, en poco tiempo o en mucho, no sé, depende de la percepción de cada uno, hemos intentado aglutinar un montón de cosas que queríamos deciros.